Fíjense en que yo acá hice la línea por donde voy a acotar con la línea de cota más la flecha indicando la curva, porque mi cota va del centro aquí. Si yo quiero sacar la escritura afuera porque estoy viendo que me va a quedar acá arriba, lo que hago es una prolongación de esta línea de cota y la escritura la voy a colocar acá, si es que la quiero colocar acá. Vamos a colocarla de este lado. Lo que hago es, me tomo el trabajo de marcar el milímetro, marcar los 5 milímetros, volver a marcarlo porque necesito por lo menos para trazar cada recta 2 puntos. Calculo más o menos cuánto me va a calcular, cuánto me va a ocupar la información que yo voy a colocar aquí. Trazo una pequeña recta con un estilo muy suave. Y acá coloco la medida de esto. La medida esta es de, por lo que estoy viendo acá, 13 milímetros. Entonces voy a colocar radio con letra minúscula, porque el radio se coloca con la R, pero en minúscula. La información 13. Ahí me quedó. Por supuesto que cuando hacemos la escritura, los números no van a salir exactamente iguales, todos de la misma altura, del mismo ancho, pero uno tiene que acercarse más o menos y mantener esa proporción. Vengo acá y digo, acá voy a acotar directamente el diámetro. ¿Qué hago? El realce de la flecha acá, el realce de la flecha acá, y acá coloco el simbolito de diámetro, el diámetro va a ser, en este caso, de 24. ¿Qué vuelvo a hacer? El mismo trabajo, ¿sí? Le digo porque hay gente que no lo hace. Y entonces empiezan las dificultades. Que un número me queda a una altura, el otro número me queda de otra altura. Trazo mi línea de referencia para la escritura, muy suave, y acá pongo el valor que voy a informar, 24. Y así continúo con todos los demás. Bueno, fíjense en que acá yo hice la distribución ya de esas gotas de curvas, pues me estarían faltando estas dos. Ahora fíjense, ¿en dónde estoy colocando la flecha? La estoy colocando del lado de la curva. En este lado la coloqué del lado de adentro, acá del lado de adentro, acá la coloqué desde el lado de afuera, pero la línea de acotación de ese radio está pasando por el centro. Cruza la parte del límite del perímetro de la curva, del lado de allá coloqué la información. En este caso, yo agarré, tracé la línea de cota pasando por el centro, yéndome afuera del límite de la curva, pero la flecha la coloqué mirando a la curva. Acá lo mismo, pero hice el mismo trabajo, pero de manera distinta. Coloqué la flecha del lado de afuera, escribí del lado de adentro igual que acá, en vez de... Y utilicé este tipo de cota, solamente que la escritura, en vez de colocarlo del lado de acá, la coloqué del lado de opuesto. Pero vale a los fines de la acotación. ¿Sí? Fíjense en que siempre estoy utilizando la misma altura en la numeración, aproximadamente el mismo ancho de caligrafía. Bueno, me faltarían esos dos curvas que están acá, que ahora las vamos a hacer, y empezamos a trabajar con los ángulos. Vayan observando cómo va evolucionando la acotación. Este ángulo que está acá, nadie lo acotó. Pero no importa. Fíjense en cómo me tomé el trabajo de acotar el ángulo interno de acá y el ángulo de acá.
restaría ahora el ángulo de arriba. Vayan observando que las cotas van ocupando un lugar ya que nos va a hacer que de seguro en algún lugar de los laterales de la figura haya que tal vez incluso alejar un poco más la primer línea de cota. Pero bueno, eso es para luego. Pero miren cómo voy haciendo toda la distribución. Vean lo que voy trabajando. Primero todo lo que puedo hacer en el interior, que no obstaculice el tema de lo que es la figura en sí que tenemos que llegar a armar. Fíjense en que los números estoy manteniendo la misma altura en todos. No es que estoy haciendo uno más chico, depende de la comodidad, lo hago más chico o más grande. Uno tiene que respetar la misma altura en todo sentido, siempre, en toda la lámina. Excepto en el rótulo uno puede variar el tamaño de la letra, pero en el resto de lo que es la lámina tiene que mantener la uniformidad. Bueno, ahí hice el desarrollo de la acotación superior de ese ángulo. También lo podría haber hecho trazando una horizontal aquí y acotando de acá, o trazando la horizontal hacia este lado y entre esta arista y la horizontal haría la acotación de ese ángulo. Elegí hacerlo así. ¿Sí? Bueno, acá tal vez lo que podría hacer es acotar las profundidades de acá en esta parte y podría hacer también la profundidad esta y esta que está acá, acotarla ya para que queden y evitar después andar trazando líneas de cotas que crucen en toda la figura y obstaculicen más la visión de otras cotas. Eso lo vamos a hacer. Fíjense en cómo he resuelto. Separo de la parte más alejada de lo que voy a acotar a 10 milímetros, coloco mi información ahí arriba. Acá, fíjense en lo que dice. Como no me da esta distancia, tiene 8 milímetros, esta tiene 7, no me da para colocar las dos flechas dentro. Entonces, ¿qué hago? Una flecha la coloco del lado de afuera y otra del lado de afuera. Y en este lugar, que tampoco tengo lugar para dibujar la flecha, se utilizan, según la norma y es permitido, colocar puntitos. De esa forma estoy limitando. Digo que de acá hasta acá tengo 8, que de este punto a este punto tengo 3 y que de este punto a esta flecha tengo 7. Y ahí di toda la información. Faltaría acotar lo que sería la abertura total o las distancias estas que están acá, pero eso lo vamos a hacer de este lado de acá. Es muy posible que tengamos que utilizar este tipo de acotación utilizando puntos en vez de flechas como límite de la cota, porque no nos va a dar el lugar por estas distancias que están en estos lugares para poder hacer la flecha. Pero esa después, ya hay un ejemplo que está dado en donde en las figuras que les di anteriormente de la acotación de la figura a escala y a escala real en un video anterior. Y de ahí pueden tomar la información cómo hacerlo. Pero fíjense en que acá ya está resuelto gran parte de todo el problema. Y no se omitió nada. Yo todas las curvas las tengo acotadas. Tengo acotado este ángulo. Es decir, lo que hago es empezar a recorrer la figura por un lado. Digo, bueno, acoto este ángulo. Vengo por acá tengo este ángulo, lo acoto. Acá tengo este ángulo, lo acoto. Y sigo avanzando hasta terminar con todos los ángulos. Así como hice con cada una de las curvas. Lo que hice fue recorrer la figura y ir acotando todas las curvas. Cuando terminé con las curvas dije, bueno, me voy a dedicar a los ángulos. Me empiezo a dedicar a los ángulos, acoto todos los ángulos y así no se me escapan. No dejo omitida una cota. Una vez que terminé con eso, digo, bueno, ¿qué otro problema tengo? Tengo estos problemas acá que estas cotas, si las tengo que andar sacando hacia afuera o hacia algún lugar, voy a empezar a cruzarme con otras partes que componen la figura u otras acotaciones que hay. Entonces, ¿qué hago? Directamente digo, resuelvo el problema acotando en este lugar. Y acá lo mismo.
Ahora, ¿qué me queda? Resolver las cotas que voy a sacar hacia afuera de la figura. Y eso lo pueden tomar del ejemplo que yo les di. En cuanto a lo que subí en video y en fotografía. Que hay unas fotografías que están hechas paso a paso de la acotación de la figura que yo hice. Y también un video donde se ve la acotación en escala 1:1 y la acotación a escala 1:2.